Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Vamos. Buenos días, queridos amigos oyentes de Radio Mairena 107.4 de la FM Estéreo, emisora municipal de Meira del Alcor, en la provincia de Sevilla. Y también damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube. Primero es presentar a nuestros compañeros, a nuestros amigos que van a estar aquí con nosotros. Luis Angulo, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Javier, buenos días a todos los compañeros y bienvenido a nuestro doctor, que hoy nos va a deleitar con todo su trabajo. Bienvenido. Luisa María Camacho, que ya no sé ni a quién dijo. María Camacho desde Benalmádena, Málaga, muy buenos días y también a ti bienvenida. Muy buenos días, gracias a todos y encantada de estar con ustedes. Luis Aniza, desde Sevilla, buenos días, compañero, bienvenido. Muy buenos días, compañeros, a todos. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Y el inefable y no menos importante, Julián Ruiz, también desde Sevilla. Muy buenos días, compañero. Muy buenos días a todos y en particular al doctor Juan Antonio Marchal. Simplemente un saludo. Pues otro saludo y dar la bienvenida y agradecer el tiempo que nos va a dedicar al doctor Juan Antonio Marchal Corrales. Muy buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días, encantado y bien hallado. Ahí va. Y nunca mejor dicho, pues el doctor Marchal Corrales es doctor en medicina y cirugía, catedrático de anatomía y embriología humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, es miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Distrito de Granada desde el año 2006, y ahí es nada. Posee más de 20 publicaciones en revistas internacionales, de las cuales 180 están incluidas en el Journal Citation Report. Además, es autor de 40 libros y capítulos de libros en editoriales de prestigio nacional e internacional. Ha recibido nada más y nada menos que 11 premios de investigación, entre ellos el primer premio de investigación en salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía o el premio del Consejo Social de la Universidad de Granada en el año 2015. Es evaluador de proyectos de investigación biomédica y ciencias de la salud de la Junta de Andalucía, también de la Agencia Estatal de Investigación, del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades de nuestro país, de la Sociedad Holandesa del Cáncer, la Organización Holandesa de Investigación Científica, la Agencia Nacional de Investigación Francesa, del Centro Nacional de Ciencia de Nauquí, Polonia, de la Fundación Holandesa del Corazón, también de la Fundación de Ciencias de Israel, del Centro Nacional de Evaluación de Ciencia y Tecnología de Kazajistán, de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina y de 50 revistas internacionales de alto impacto y de alto prestigio. Es el director actual del Grupo de Investigación CTS 963 de Terapias Avanzadas, Diferenciación, Regeneración y Cáncer de la Cátedra de los doctores Galera y Requena de Investigación de Células Madre y Cancerígenas de la Universidad de Granada, donde ejerce. Su investigación se centra en el estudio de los procesos de diferenciación normal y patológica abordado desde 3 niveles de organización, que va desde el nivel macroscópico hasta el estudio a nivel celular y, por último, analizando las bases moleculares. Todas estas líneas no solo se centran en los aspectos básicos, sino que también son claramente translacionales con la posibilidad de una aplicación
diagnóstica y su uso clínico, su uso terapéutico para beneficiar la salud de pacientes con enfermedades de alta prevalencia como son las enfermedades degenerativas y el cáncer. Y una primera pregunta, doctor, que a mí me gustaría que la comentara. ¿Tienes tiempo para ir a pescar o para hacer deporte o para jugar al golf? Bueno, siempre hay que buscar tiempo para hacer deporte, sobre todo por lo que influye en nuestra salud, ¿no? Y tener hábitos de vida saludables. Uno de mis hobbies está coger la bicicleta de montaña y perderme por ahí por caminos, disfrutar del paisaje o andar o incluso dar un paseo por la playa. Hay tiempo, hay que buscarlo porque es fundamental para seguir con buena salud. Un gran consejo y una gran verdad, doctor. ¿Qué te motivó a realizar este tipo de investigación? Bueno, el motivo fue un poco mi formación previa como médico, ¿no? Yo me formé como médico, trabajé como médico mientras hacía mi tesis doctoral, como médico de familia, y bueno, y en un momento de mi vida decidí, en vez de dedicarme a hacer una especialidad como médico interno residente y hacer una especialidad clínica, pues dedicarme al mundo de la investigación, que también me apasiona. Entonces, al final, la vida te va llevando por distintos caminos y uno tiene que escoger, y ahí es donde escogí por aportar mi granito de arena a esta otra parte de la medicina, que no es la que normalmente estamos acostumbrados en la formación en las facultades de medicina, a hacer una medicina más relacionada con la investigación, pero siempre teniendo como foco final el beneficio para los pacientes, que es lo que al final nos mueve, y tanto profesionalmente como de compromiso personal, ¿no? Y en la ayuda a los pacientes, al fin y al cabo. Muy bien. Luis, compañero, cuando quieras. Muy bien. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, hacer una pregunta un poco tópica, que se lo habrán hecho muchas veces. ¿Qué es el cáncer realmente? ¿Y cuántos tipos hay? Bueno, pues vamos a empezar primero por la segunda. Hay muchos tipos de cánceres y hay muchos tipos de enfermedades que se le llama cáncer. Es decir, eso indica que hay múltiples tipos de cáncer. Incluso podríamos decir que cada cáncer, aunque tenga el mismo diagnóstico en una persona que en otra, se puede considerar como una patología individual de esa persona. Es decir, cáncer de colon, cáncer de pulmón, pero incluso dentro de distintas personas con el mismo diagnóstico se podría considerar una enfermedad distinta en nuestro cuerpo, y esas alteraciones hacen que es unas células en un órgano, acciones que se producen en su genes, y esta proliferación descontrolada no solamente afecta a ese órgano, a ese tejido, sino que puede afectar a órganos que están alrededor, incluso a órganos a distancia que conocemos como la metástasis, ¿no? Esas células tumorales van de ese tejido donde se origina y a través de la sangre producen un nuevo tumor en otro órgano diferente. Pero, como decía, es prácticamente por cada individuo podemos decir que es una enfermedad diferente. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Luisa. Doctor, me gustaría, si es posible, que nos explicara con palabras sencillitas, que la podamos entender el pueblo llano, en qué consiste sus investigaciones. Bueno, pues nuestras investigaciones empezaron un poco ya cuando yo hice mi tesis doctoral, después de terminar esta tesis, pues incluso durante el desarrollo de la tesis, las investigaciones en conocer mejor, en primer lugar, en conocer mejor cómo se produce el fenómeno del cáncer, porque es fundamental, ¿no? Y muchas veces cuando le explico a los alumnos, a los que le damos clases, a los alumnos de máster o incluso de la Facultad de Medicina, lo comparo como una batalla, ¿no? Hay que conocer, cuando se va a invadir un territorio por parte de un ejército, en esta batalla que puede ser la del cáncer, ¿no? Contra el cáncer, pues siempre se estudian las debilidades, ¿no? Se estudia muy bien al enemigo, se estudian todas las condicionantes que tiene el enemigo alrededor, y además se ve las fortalezas y las debilidades que tiene. Si no conoces bien a tu enemigo es muy difícil luchar contra él, ¿no? Entonces esto es fundamental, ¿no? Y cada vez más esto está haciendo que se avance muchísimo en los últimos años en este tipo de enfermedades que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y el mejor conocimiento está permitiendo pues llevar a cabo ese gran avance que se está produciendo
en esta lucha, ¿no? De hecho, bueno, la esperanza de vida en pacientes con cáncer, antes a una persona que le diagnosticaban de cáncer, era como ya decir que se iba a morir, ¿no? Y esto ha cambiado en los últimos años gracias a la investigación y es fundamental, ¿no? Entonces, un poco, esa es un poco la motivación y un poco la idea de por qué trabajar en estas líneas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. María Nada. Camacho. Sí, doctor, yo quería preguntarle qué uso práctico, clínico podría tener y en cuánto tiempo podría ser aplicable. ¿Y qué va a suponer sus descubrimientos a nivel preventivo? Bueno, pues como decía anteriormente en la introducción, Javier, la investigación que realizamos en nuestro grupo es importante conocer los aspectos básicos, como he dicho, conocer bien el cáncer, pero sobre todo es importante que nuestra investigación siempre está focalizada a dirigirla a los pacientes. Lo que intentamos hacer es esa oncología translacional, es decir, pasar de lo que hacemos en el laboratorio y lo que vemos a nivel en un sitio que no tenemos pacientes, pues intentar que llegue lo antes posible a los pacientes. Y un poco eso es lo que hacemos. Nosotros nos centramos en dos aspectos. Nos centramos en el diagnóstico precoz, ¿no? Que un poco va en la parte, podríamos decir, un poco preventiva de cómo diagnosticar precozmente el cáncer, o incluso con algunos hábitos de vida que ahora hablaremos, y también en nuevas estrategias de tratamiento, ¿no? Entonces, la idea, un poco en nuestro grupo, trabajamos en esos dos aspectos de manera fundamental, ¿no? Y nos centramos en un tipo de células que están en el cáncer, que son las que nosotros llevamos especializándonos y conociendo bien desde el punto de vista básico, pero ahora es cuando estamos dando ese salto a llegar a lo más antes posible a los pacientes, que son las células madre cancerígenas. Estas células se encuentran en una pequeña proporción dentro de los tumores de cualquier persona, pero no por eso dejan de ser menos importantes. De hecho, estas células que están en tan baja proporción son las responsables de que se inicie el tumor. Son las responsables de que los tumores, como decíamos antes, vayan de un órgano y se vayan a otro sitio diferente, de otra parte del cuerpo, y que metastaticen. Son las responsables de la resistencia a los tratamientos de quimio y radioterapia. Que después hemos visto que muchas veces a una persona por cirugía se le quita un tumor, pensemos en un cáncer de mama, por ejemplo, se le quita un tumor a una persona, se le hace un tratamiento con quimio o radioterapia y muchas personas responden. No quiere decir que los tratamientos no sean efectivos, pero hay casos en que personas después de un tiempo, que puede ser años, incluso hasta 5 años, incluso más, o entre 2 y 5 años, 1 año, etcétera, pues vuelven a reaparecer el tumor en el mismo sitio donde estaba o en otro sitio. Pues bien, las responsables de esas recaídas o recidivas son estas células madre cancerígenas, porque los tratamientos, muchos de esos tratamientos que se dan de quimioterapia, que lo que hace es eliminar todas esas células que proliferan en los tumores, pues no afectan a estas células que se encuentran como si fuéramos con un escudo, que tienen protección frente a los fármacos o a la radioterapia, y se encuentran como durmientes para esperar que haya condiciones buenas en la zona donde están estas células y volver otra vez a formar el tumor. Entonces, por eso nosotros nos hemos dedicado a este estudio de estas células, las conocemos muy bien, y una vez que las conocemos, lo que estamos haciendo es esas dos estrategias que he dicho antes, buscar marcadores de estas células en pacientes, que es lo que sí puede tener una aplicación más rápida en los pacientes. Por ejemplo, ahora mismo estamos estudiando, hemos publicado hace poco, unas marcas específicas que podríamos detectar en un análisis de sangre, lo que ahora se conoce como la biopsia líquida, que está ahora de moda, ¿no? Y que, bueno, que puede ser un gran avance. Detectar esas marcas de estas células que nos permitirán incluso determinar antes que la metástasis se está produciendo, antes de que alguien le haga un TAC o una resonancia magnética y que diga, oye, pues tiene otra manchita aquí que ha aparecido después de tu tumor, o te hemos tratado y ha aparecido otra manchita. Pues antes que eso ocurra, nosotros estamos intentando en esa biopsia líquida, en muestras de sangre, incluso fíjense, utilizamos no solamente sangre, utilizamos saliva para ver mutaciones, utilizamos la orina, que también podemos ver ahí marca, o incluso utilizamos las heces. Las heces nos dan una información importantísima de nuestras bacterias que tenemos en nuestro intestino. Incluso puede utilizarse para ver cómo se está produciendo un fenómeno de metástasis en una persona con un cáncer de mama, que no tiene que ver con un cáncer de colon. Pues eso es lo que creemos que va a cortar los tiempos para que se pueda aplicar en el diagnóstico precoz en los pacientes con cáncer, diagnóstico precoz de su metástasis o de la eficacia que está teniendo el tratamiento, aunque haya desaparecido el tumor en una resonancia
o en un tal, y vamos a predecir si esa persona va a recaer con el tiempo otra vez o no. Una de las cosas. Otra, el tratamiento. Estamos trabajando con distintos grupos. Una de las cosas que sí quiero destacar que nuestra investigación no la hacemos solamente en nuestro grupo, que somos un grupo numeroso, con gente de distintos ámbitos de la ciencia, no solamente de la medicina. Tenemos biólogos, tenemos bioquímicos, tenemos ingenieros, que dirán, bueno, ¿y qué hacen un ingeniero trabajando en cosas de cáncer? Pues son fundamentales. Tenemos bioinformáticos, expertos en inteligencia artificial. El hecho de que se trabaje de distintos puntos de la ciencia en un objetivo común, que es la lucha contra el cáncer, lo que hace que estemos avanzando bastante. Y por eso decía que estamos trabajando, por ejemplo, también con nanopartículas. Son pequeñas partículas que incluso hasta de aceite de oliva la estamos utilizando para llevar fármacos específicamente al tumor y que no produzcan efectos secundarios. Y bueno, esto puede tener una gran aplicación. De hecho, bueno, ahora hablaremos con más detalle de este tema. También estamos trabajando con gente experta en química farmacéutica, que hace modificaciones de estructuras químicas para hacer fármacos y compuestos mucho más específicos que se dirijan frente a estas células que no tengan efectos secundarios. Estamos trabajando con ultrasonidos con ingenieros de camino, que estamos utilizando esos ultrasonidos, desarrollando un parche de ultrasonidos con unas frecuencias bajas que no producen aumento de temperatura, sino son unas frecuencias que estamos viendo que eliminan estas células tumorales. Es decir, tenemos muchas líneas abiertas y muchas colaboraciones con otras áreas del saber. Fundamental para, como decía, esto. Muy bien. Impresionante. Impresionante. Yo cuando escucho estas cosas es que me las visto, la verdad. María, una segunda pregunta, por favor, compañera. A ver con qué recursos humanos y tecnológicos cuentan para este desarrollo de sus investigaciones. Bueno, pues recursos, ahora mismo estamos en una fase buena, somos en un grupo ahora mismo, somos aproximadamente 20 personas, como decía, con muchos perfiles, pero bueno, todas estas personas hay gente que están haciendo su tesis doctoral, gente que ya se han formado y se han ido incluso al extranjero y han vuelto, que cuesta trabajo, que hablaremos de esa problemática, gente que están formando, se están haciendo, como decía, su tesis, gente que está haciendo un máster, tenemos profesores, compañeros, y al final los recursos que disponemos es de ese personal humano, un capital humano fundamental que necesitamos mimar y que necesitamos como fundamental recursos para poder mantener esas personas que formamos en nuestras facultades o que formamos perfectamente en nuestras universidades, en los distintos ámbitos de la ciencia. Y una vez que los formamos, pues muchos de ellos tienen que emigrar al extranjero y al final el jugo de todo este tiempo de formación en primaria, en secundaria, en la carrera, en los másteres, en los doctorados, pues se nos van fuera y no podemos atraer ese talento y otros le sacan el jugo que nosotros hemos ido forjando con la formación que hacemos en las universidades, que es buenísima. Hacemos una formación de gran calidad y al final pues perdemos ese capital humano. Y por otro, pues, disponemos de infraestructuras de un centro de investigación en el que trabajamos, que es el Centro de Investigación Biomédica, en el Parque Tecnológico de la Salud de aquí de Granada. Y bueno, pues recursos siempre nos faltan, ¿no? La limitación de recursos es fundamental. Necesitamos, el coste de la investigación es carísimo. Cualquier reactivo vale una pequeña cantidad de menos de 1 mililitro, de medio mililitro, incluso menos, nos cuesta un dineral. Y la investigación hay que apoyarla. Lo estamos viendo ahora con la crisis del coronavirus, ¿no? Como gracias a la investigación pues se desarrollan vacunas en menos de un año o en otros tipos de... se va avanzando gracias a eso, ¿no? Gracias a la financiación fundamental no solamente a nivel de la Agencia Española de Financiación o autonómica. Invertir en ciencia es un valor, no solamente por el bien de los pacientes, que es nuestro objetivo fundamental, sino porque también genera riqueza, generan empresas, generan patentes. Nosotros generamos patentes en la universidad, todo lo que tiene aplicación lo patentamos, porque al final es una institución pública la que lo patenta. Y esto al final redunda, si esto llegara a una empresa y lo comercializara, ese dinero volvería a la Universidad de Granada. Es decir, que es fundamental invertir en ciencia. Es el mensaje que tiene que quedarse todo el mundo, fundamental, ¿no? Porque eso es lo que hace que avancemos como sociedad y que, segundo, que los pacientes tengan al final soluciones para estas enfermedades como la del cáncer. Pues sí, es verdad que sí. Julián, compañeros, adelante.
Buenas tardes, buenos días, doctor Juan Antonio Marchal. Mire, yo hace unos días entrevistamos a un paisano suyo que también es médico, Spiriman, y que ha sufrido todo este proceso, esta enfermedad tan dura, el cáncer. Y él hablaba de los factores psicológicos y en concreto se refería al estrés como una de las causas que él consideraba que incidieron en su enfermedad. Yo sé que esta pregunta es complicada, pero ¿los factores psicológicos pueden ser también determinantes para el desarrollo de un tumor? Bueno, hay que tener evidencia de eso. Puede ser, el estado de ánimo puede influir, porque ya sabemos todos cómo después de una tensión, pues muchas veces, pues algunas veces nos bajan las defensas y bueno, pues cogemos un resfriado, nos resfriamos fácilmente, etcétera. Factor determinante, pues no hay evidencia sobre todo 100%, ¿no? Seguras de que sea un factor muy determinante. No quiere decir que en un conjunto de factores, como un estilo de vida que no sea saludable, con otros factores externos, imagínense la polución. En todas nuestras ciudades tenemos una gran cantidad de gases que salen al medio ambiente y que tenemos una gran polución. El hecho, por ejemplo, la gente que fuma, ya se sabe muchas, pues los rayos ultravioletas del sol, es decir, ya los estilos de vida, qué comida, qué tomamos de comida, si comemos grasa o una dieta pobre en fibra, y no una dieta mediterránea, sino una dieta ahora de la comida rápida, que es la que estamos acostumbrados y que la globalización nos ha invadido. Nuestra dieta mediterránea se está quedando atrás. El conjunto de factores no es solamente un factor. Al final, el origen del cáncer es multifactorial, ¿no? Hay condicionantes genéticos, es decir, hay genes que tenemos alterados y normalmente tenemos mutaciones en nuestras células, pero normalmente hay mecanismos de defensa en nuestro cuerpo que eliminan esas mutaciones, y también puede pasar. Puede ser fruto del azar, no tiene por qué haber un factor externo, sino fruto de esas mutaciones cuando se dividen en nuestras células que se alteran, ¿no? Está claro que es como todo, y esto, el ejemplo de la lotería es muy claro. Si tienes más números, más fácil que te toque la lotería. Aquí en el caso negativo, ¿no? Si tú pones muchos de esos factores en conjunto, no solamente uno, aunque hay unos que son más decisivos que otros, pues eso permitirá que se produzca este fenómeno que es el cáncer, ¿no? Bien, perfecto. Julián, una segunda pregunta tuya. Bueno, yo en particular quería también referirme a todo el proceso de investigación que está llevando. Hay una persona que se llama Juan Pedro Orellana, que como voluntario, ¿no?, también ha aportado mucho. Entonces yo quería que nos contara, doctor, en qué medida estas aportaciones de voluntarios resultan esenciales para su investigación. Pues este ejemplo es un ejemplo perfecto, ¿no?, de una persona como Juan Pedro Orellana, de la provincia de Cádiz, ¿no?, de la Barca de la Florida, un pueblo cercano a Jerez, que en un momento en que nosotros quedamos sin financiación, que esto fue en el año 2014, con la crisis económica que nos toca a todos, que pues al final la investigación es la primera que se resiente, porque los fondos para investigar pues se cortan directamente. Nosotros habíamos avanzado en uno de estos compuestos con esta colaboración que decía, nos quedamos sin financiación y bueno, pues empezamos aquí con el apoyo de la Cuarentuna de Granada, que son tunos que tenían más de 40 años, que han estudiado aquí, de un médico malagueño, psiquiatra, Javier Requena, el nombre, ahora explicaré el nombre de dónde viene nuestra cátedra, y él era una persona con cáncer de colon avanzado, y pues era miembro de esta Cuarentuna, había estudiado en Granada, y organizó un acto benéfico aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, con la Cuarentuna, las personas de más de 40 años, junto con la Tuna de Granada, se hicieron una entrada a voluntaria de 5 euros, recuerdo, y con eso empezaron a apoyarnos en nuestra investigación. Empezaron con eso, ya digo, en ese acto empezó ahí, esto se hizo eco poco a poco, esta investigación que nosotros hicimos junto con este apoyo, y empezamos a recibir apoyo. Y uno de esos apoyos fue la de Juan Pedro Orellana, que nos llamó, una persona que había tenido cáncer, una cáncer de parótida, aquí en la zona de la cara, en una glándula que tenemos ahí que produce la saliva. Y bueno, pues gracias a al tratamiento, había tenido un efecto. Y Juan Pedro, bueno, una persona con un punto honor y con un reto que se propuso, y
por día haciendo una media de más de 30 kilómetros al día, corriendo. Algunos días era en el mes de septiembre, con un calor de justicia, se tenía que levantar algunos días a las 3 de la mañana para empezar a correr para que no le cogiera el sol, porque fueron más de 1000 kilómetros. La carrera se llamó 1000 kilómetros contra el cáncer, y lo bueno de todo esto fue que por todos los sitios en los que pasaba, primero la acogía los distintos pueblos por los que pasaba y ciudades, y segundo, pues se hacían eco a nivel mediático de ese esfuerzo que estaba haciendo. Y como decía, llegó ese día 28 de septiembre, que es cuando cumplía sus 50 años, que lo recibimos todos allí, incluso lo recibieron los rectores que estaban allí, la CRUE, que es la agrupación de rectores de todas las universidades españolas, tenían una reunión allí y salieron a recibirlo a la puerta del Obradoiro, un poco, y ese fue la gesta que hizo Juan Pedro Orellana, y ha sido fundamental su aporte en esta carrera que hizo, porque permitió concienciar, segundo, que se nos aportaba dinero en modo de donación a esta cátedra que creamos de la Universidad de Granada, y ese dinero que nos llega es fundamental para, por ejemplo, que no, cuando acaban contratos de becas de estudiantes que tenemos, pues que no tengan que irse al paro y mantenerlo un tiempo siguiendo investigando con la formación que hemos realizado, para comprar aparataje que es caro y que no con los proyectos no nos da suficiente, o para comprar reactivos, ¿no? Eso es fundamental. Este aporte extra, fuera de los proyectos de investigación competitivos que conseguimos, y esa concienciación por parte de asociaciones como Juan Pedro, que al final creó la carrera del barro en su pueblo, que sigue haciendo ediciones, lo que pasa que con el COVID el año pasado no se pudo hacer y este año no se va a poder hacer, pues está haciendo que, bueno, primero que se conciencie a la sociedad y sobre todo a la clase política de lo importante que es invertir en investigación, y que saquemos de nuestros laboratorios lo que hacemos para que se entienda que es fundamental trabajar en estas líneas y conseguir fondos para poder avanzar en esta enfermedad. O sea que la labor de Juan Pedro Orellana ha sido excepcional y la sigue siendo, y sobre todo con ese esfuerzo personal que hizo, un ejemplo de lucha también. Excelente. Muy bien. Luis Aniza, adelante. Sí, doctor. Actualmente se tiende a una terapia oncológica de tipo genética personalizada. ¿Cómo va a ir evolucionando la terapia en este sentido? ¿Cómo va a evolucionar? Pues la evolución está clara, ¿no? Esto va a permitir ser mucho más selectivo frente al cáncer y, por ejemplo, evitar efectos secundarios que ya sabemos que tiene la quimioterapia. Y como decía, gracias a esa terapia personalizada, ahora se le llama oncología de precisión, como si fuéramos precisos y muy selectivos, esa medicina de precisión y personalizada va a permitir eso, que seleccionemos a los pacientes con los distintos cánceres, como hemos dicho, enfermedades que con el nombre de cáncer tiene cada paciente individual con respecto a otro que tenga el mismo cáncer en la misma localización con el mismo diagnóstico. Vamos a ser muy selectivos para que esa persona, gracias a esta medicina personalizada, con el conocimiento a nivel genético de sus mutaciones que tiene, qué tipo de tumor tiene, las marcas que condicionan este tumor a nivel de su ADN con respecto a otra persona, los factores que tiene alrededor y que han supuesto ese cáncer, toda esa información, y junto con, fíjense, un área distinta como puede ser la de la inteligencia artificial, está permitiendo que se consiga ser más selectivo y prever que un tratamiento va a ser efectivo con respecto a otro, porque muchas veces a nivel de los oncólogos ponen tratamientos que están estandarizados para pacientes que tienen un diagnóstico de un cáncer, por ejemplo, cáncer de colon de tipo tal, adenocarcinoma de tipo 3, pues ponen este es el tratamiento que hay que dar. Ahora lo que se va a tender es decir, esta persona que tiene este tipo de cáncer, con este diagnóstico, vamos a ver las características genéticas que tiene, vamos a ver estas otras características y vamos a ver si con esas características, a nivel de ver sus condicionantes personales y específicos, va a responder a ese tratamiento o no, porque a lo mejor vamos a dar un tratamiento que le va a producir una gran cantidad de efectos secundarios, pero sin embargo no va a ser efectivo, ¿no? Y esto ayudará también, está ayudando el que tengamos nuevas terapias dirigidas, como decía bien antes, que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, a las células madre cancerígenas, que no afectan a las células normales, que se están dividiendo, como ocurre con la quimioterapia tradicional, terapias biológicas con anticuerpos. Todo esto va a hacer que esta medicina personalizada, esta oncología de precisión, pues se avance mucho en disminuir efectos secundarios y en ser más efectivos contra el cáncer, ¿no? Y que al final esa persona pues se cure de su cáncer, ¿vale? Muchas gracias. Impresionante. Luisa Angulo, adelante. Pues a mí me gustaría conocer qué líneas de investigación
son actualmente las más prometedoras, las que veis vosotros más prometedoras en este momento que nos ha tocado vivir? Sí, muy bien. Pues, líneas hay varias, hay muchos frentes abiertos, pero prometedoras hay bastantes. Una de ellas, y podemos empezar con la nanotecnología, ¿ya? Y tenemos un ejemplo muy claro. Fíjense, la vacuna contra el COVID es una vacuna, primero, que lleva RNA mensajero, la de Pfizer y Moderna sobre todo. Es una molécula pequeña de información genética que se mete en unas capsulitas pequeñas, como nanocápsulas o nanopartículas, que lo que hacen es que mantienen estable esa información, que es la que va a hacer que nuestro cuerpo responda y produzca anticuerpos frente a la COVID, ¿no? Frente al COVID, ¿vale? Entonces, esta nanotecnología se está desarrollando, vamos, fíjense, ya incluso tenemos la aplicación directa en los pacientes, en el que está encapsulada una especie de capsulitas pequeñitas, de tamaño nanométrico. Imagínense, un nanómetro es una 10.000.000ª parte de un metro, ¿vale? Imagínense lo que es, fíjense, imagínense que una bolita de ping-pong sería un nanómetro, en comparación con una célula que sería, imagínense, como un campo de fútbol, ¿vale? O sea, que estamos en una escala, pues, pequeñísima, pero lo bueno que tiene esto es que dentro podemos meter lo que queramos. Podemos meter fármacos que vayan contra el cáncer y que vayan dirigidos, y esa bolita, que una de las cosas que nosotros estamos haciendo es cogiendo aceite de oliva, que utilizamos en nuestra ensalada, incluso que hacemos mayonesa, con el aceite de oliva, pues estamos utilizando nanocápsulas de aceite de oliva emulsionadas, hechas mayonesa, pero en vez de hacer mayonesa con gotas grandes esas que se forman en la mayonesa, son gotas de tamaño nanométrico. Dentro metemos el fármaco y por fuera le ponemos unas marcas que hacen que reconozcan a estas células tumorales y no reconozcan las células normales, y por tanto llegan ahí y liberan el fármaco. Es como si fuera un caballo de Troya. Estamos cogiendo membranas de las propias células tumorales, porque muchas veces esas nanopartículas no son efectivas porque nuestro sistema de defensa, nuestros linfocitos, pues nos reconocen como algo. Si, hombre, las de aceite de oliva son muy, no tienen ese problema, pero hay otras que se están utilizando en la clínica que al final pues lo recubren y no llegan al sitio donde tienen que llegar. Pues nosotros, para hacerlo llegar al sitio, tenemos un proyecto muy bonito que tenemos financiado por el Ministerio Ministerio de Universidades, que le llamamos nanofantasmas, porque lo que hacemos es hacer fantasmas de las células. Cogemos las membranas de las células, por ejemplo, de células tumorales mismas, le quitamos el contenido y dentro metemos estas nanopartículas con los fármacos para engañar a nuestro sistema inmune, al sistema inmune donde metamos esas membranas que formarían las células tumorales, y esas membranas lo que tienen afinidad por llegar al tumor, porque intentan irse donde está el tumor. Y es como un caballo de Troya en el que lleva dentro el fármaco, las nanopartículas, al final cuando llegan al tumor. Es decir, es una línea muy bonita, muy prometedora. Y otra de las líneas importantes desde el punto de vista del diagnóstico, ¿no?, es lo que decía de la biopsia líquida, ¿no? El poder analizar en una gota de sangre con sistemas de diagnóstico rápido, que es otra de las colaboraciones que tenemos con un grupo de ingeniería electrónica, hacer un chip de diagnóstico en el que con una pequeña gota de sangre o de orina, esas marcas que ya hemos ido identificando las podemos poner en una película de grafeno, que el grafeno, no sé si saben lo que es. El grafeno es, imaginemos la mina del lápiz, que nosotros cogemos, que es grafito. El grafeno sostiene quitando lámina, hasta nos quedamos con una sola lámina de grafito. Eso es el grafeno. El grafeno tiene la ventaja que es uno de los mejores conductores que hay. Es más duro que el diamante. Es transparente y es flexible, y es una lámina que no se ve ni siquiera. Pues gracias a ese buen conductor que es, nosotros lo que estamos haciendo, poniendo las marcas para detectar esos marcadores en la sangre, y poder, con un chip de grafeno, en una gotita de sangre, poder incluso detectar varias marcas tumorales en un paciente en tiempo real, que se podría detectar. Es decir, que el mundo se nos presenta ahora mismo con otras áreas distintas a la medicina, en colaboración con estas otras áreas. Estamos hablando de la ingeniería electrónica, estamos hablando, como he dicho antes, del ultrasonido, estamos hablando de la nanotecnología. Nos está permitiendo un poco, pues, ser mucho más precisos y avanzar mucho más en esta lucha contra el cáncer. Muy bien, pues sí. Increíble. Pues si os parece bien, compañeros, vamos a hacer un pequeño descanso de unos cuantos segundos y enseguida regresamos. Muy bien. Muy bien. Ok. Perfecto. Bueno, doctor, Adelante. yo querría saber
Sí. Doctor, quería saber cómo se pueden prevenir los distintos tipos de cáncer y cómo puede ayudar su investigación a eso. Bueno, uno de los aspectos fundamentales para la prevención del cáncer es un estilo de vida saludable, fundamental, ¿no? El hecho del ejercicio físico y, bueno, evitar factores que ya se conocen, como el tabaco, la exposición a los rayos del sol de manera importante, la hora alta del día, y otros aspectos como son la parte de la comida, es fundamental, los hábitos alimenticios son fundamentales. De hecho, se ha demostrado que una persona que hace ejercicio, por ejemplo, en el cáncer de mama, tenemos, y otros tipos de cánceres, la mitad de probabilidad menos de padecer cáncer. Es decir, que ese hábito alimenticio y el ejercicio físico son una de las maneras fundamentales de prevenirlo. Está claro que la comida, los distintos componentes, y nosotros hicimos también desde el punto de vista solidario un libro que se llama, que editamos con la editorial Alfaguara, que se llama Cocina Conciencia contra el Cáncer. Pues este libro lo que hicimos fue buscar información científica de algunas sustancias que tenemos en los alimentos que comemos, sustancias bioactivas, que desde el punto de vista científico se ha visto incluso que tiene una importante fundamental en la prevención del cáncer y en la lucha contra estas células madre cancerígenas, en eliminarlas, ¿no? De hecho, contamos con más de 90 cocineros de España, de Sudamérica, incluso de Francia, con cocineros con 3 estrellas Michelin, que con esos alimentos que nosotros teníamos la información científica de esas sustancias que tienen esos alimentos, pues hicieron unas recetas buenísimas. Bueno, pues teníamos ahí desde, bueno, las grandes estrellas Michelin de España, ¿no? Prácticamente, y algunos de Francia. Y entonces, eso no quiere decir que una persona que coma, por ejemplo, brócoli tiene, hablando de brócoli para la prevención, el brócoli tiene una sustancia que se llama, y todas las crucíferas, es decir, la col, la coliflor, que se llama sulforafano. Pues el sulforafano, que es una sustancia de esas bioactivas que tiene, se ha demostrado que tiene una eficacia fundamental frente a estas células madre cancerígenas. Y de hecho ya hay ensayos clínicos que se están haciendo con esa sustancia extraída de este tipo de alimentos en pacientes con cáncer en combinación con quimioterapia, porque tiene una selectividad frente a estas células madre cancerígenas. Es decir, hábitos de vida saludable y alimentación saludable. Dieta mediterránea es la mejor, más recomendable, esa que conocemos de nuestros abuelos y que se ha practicado aquí toda la vida. Es fundamental, ¿no? El uso de las legumbres, la verdura, el aceite de oliva, todo esto y claro, es evidente el deporte es fundamental. Muy bien, pues muchísimas gracias. El compañero Julián parece que no está, ha tenido que salir. Yo te quería preguntar, ¿qué apoyo institucional tienes actualmente? ¿Es suficiente hoy en día para la cantidad de investigaciones que estáis llevando a cabo? Bueno, como decía anteriormente, los costes de personal, los costes de infraestructura, los costes de reactivos son carísimos para la investigación, ¿no? Entonces ahora mismo disponemos de varios proyectos que tenemos aprobados, bien por la Comunidad Autónoma de Andalucía, bien a nivel del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Universidades y de la Consejería de Salud, de la Junta de Andalucía, incluso tenemos también algún proyecto de fundaciones privadas o colaboraciones con empresas. Es decir, hay que estar continuamente buscando. La investigación que desarrollamos es una investigación de múltiples frentes como hemos visto, y por tanto necesitamos de gran cantidad de dinero para eso, para mantener al personal y para hacer estos estudios. La investigación, el dinero nunca es suficiente, intentamos hacer objetivos concretos, incluso la idea es un poco que podamos conseguir gran cantidad de fondos para en el caso que tengamos que hacer un ensayo clínico en algunos son fundamentales, pero también la colaboración con la industria privada, que se hagan acuerdos, es importantísimo. Por eso hablaba antes de las patentes. El hecho de que una empresa se interese por una patente de una investigación que se está haciendo va a permitir que, como al final económicamente para hacer un ensayo se hace falta mucha cantidad de dinero, al final las empresas son las que van a invertir si ven que tienen beneficios económicos de esa investigación, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa colaboración con las empresas es también importante, ¿no? Para esta investigación, ¿vale? Es fundamental porque ellos son los que al final van a poner los recursos últimos para que esto llegue a los pacientes, ¿no? Porque, como decía, al final si
nosotros licenciamos una patente de las que hemos generado para ganar dinero, pero hay unos royalties que se llaman, que vuelven a la institución y se invertirán de nuevo en seguir investigando, ¿no? Y mantener a toda esta gente. Es decir, que es fundamental todos esos aspectos, la parte de los proyectos de investigación, que haya más dinero, con mayor cantidad de dinero y más para tener más fondos a nivel de convocatorias públicas, de la comunidad autónoma e incluso a nivel nacional europeo, que se está haciendo, la colaboración con la empresa, y la otra parte que decía que era fundamental, que esto de la concienciación, esto de los donativos que realizan en nuestra cátedra, pues también nos permite avanzar. Muy bien, muchas gracias. Luis Aniza, adelante. Doctor, el año pasado se descubrió una forma de impedir determinadas metástasis en determinados tipos de cáncer. Al respecto y el alcance de este descubrimiento. Bueno, pues esto es fundamental, y además, fíjense qué casualidad, que además fue un grupo en Barcelona, el Vall d'Hebron, que descubrió una molécula que inhibía un factor que hace que las células madre cancerígenas, fíjense, tenía que ver con células madre cancerígenas, que explicaba antes lo que eran, pues que su sistema inmune no lo reconociera. Es decir, el problema del cáncer es que cuando una célula está alterada, nuestro propio organismo, nuestro propio sistema de defensa, no reconoce como algo alterado, y al no reconocerlo no lo elimina. De hecho, otra de las cosas que se está avanzando mucho en el tratamiento de las leucemias y de los linfomas, el uso de las terapias CAR-T, que se llama, que es coger linfocitos de una persona, modificarlos genéticamente, una persona con cáncer, se cogen sus células del sistema inmunitario, se modifican en el laboratorio y se vuelven a inyectar a esa persona para que exponer a su sistema de vigilancia del cuerpo de que esas células están alteradas, y entonces el sistema inmunológico ya lo que hace es dirigirse frente a estas células tumorales y eliminar el tumor completamente. Es decir, en nuestra propia naturaleza tenemos el mecanismo de defensa contra algo que se produce en nuestro propio cuerpo. Y para eso es fundamental esto que hicieron estos investigadores. Por ejemplo, vieron que dando este compuesto, lo que hacía es que estas células tumorales que no estaban vistas por este sistema de defensa nuestro, pues estimulaban a que inhibieran una proteína que liberan a la sangre, que es la que hace que el sistema inmune no lo reconozca, y al poner este fármaco, este compuesto, y hacer ensayo clínico, pues lo reconociera el sistema inmunológico y atacara a las células tumorales y lo eliminara. Es decir, es ayudar a lo que ya hace la naturaleza, y hacerlo de esta manera tan eficiente, que es con un compuesto que inhibía esa sustancia, y eso hacía que se viera, es como si estar camuflado, el tumor se camufla de la defensa, y lo que hace esta sustancia es quitarle ese camuflaje y que nuestro cuerpo pues la reconozca y la elimine, ¿vale? O sea que es un avance fundamental, además, en la metástasis, que es lo que al final mata a las personas, que son las metástasis, ¿eh? Yo hay una pregunta que me veo obligado a hacerte. Sí. Hemos tardado, os ha tardado un año en sintetizar dos tipos de vacuna contra la COVID-19. Son dos tipos de vacunas que se basan en una tecnología, el ARN mensajero que tú has mencionado anteriormente, que ya se conocía hacía una década ya, solo que es ahora cuando se implementa esta tecnología por primera vez en la elaboración de lo que son las vacunas, aunque es una vacuna relativamente simple, relativamente sencillita, en la complejidad de lo que son las vacunas. Es una vacuna neutralizante, pero no esterilizante. A mí me da la impresión, y corrígeme si me equivoco, que vosotros, los investigadores, estáis en un nivel y las grandes compañías farmacéuticas están en otro. No se podrían haber unido las compañías farmacéuticas como se han unido ahora, y el cáncer, si no estar erradicado, estar ya bastante más vencido de lo que está ahora, que hay tan poca inversión comparado con el tema de la COVID-19. Pues eso es un aspecto fundamental, igual que se ha hecho este esfuerzo, como bien decía Javier, en este último año, en algo que hubiera llegado a los pacientes 15 años después o 10 años después, cuando esto se hubiera desarrollado. El hacer ese esfuerzo, igual que se ha hecho con esta pandemia que es de la COVID, el cáncer mata mucha más gente todos los años, y es una pandemia.
y muchísimo peor que esta, ¿eh? Entonces, yo creo que esto a lo mejor nos hace aprender, no lo sé, y las compañías farmacéuticas tienen sus intereses económicos, las grandes compañías farmacéuticas, pero yo creo que podemos aprender de esta lección, ¿no?, que nos ha dado. De hecho, y gracias a este avance, incluso con lo que se está haciendo con la COVID, como decía antes, la compañía BioNTech, que es la que ha hecho junto con Pfizer la vacuna esta de ARN mensajero, sus investigaciones estaban dirigidas al cáncer. Lo que pasa es que cambiaron al COVID y, hombre, yo creo que con esto va a haber un salto también cualitativo. Es decir, que el hecho de la COVID va a hacer que incluso eso que tenían preparado vaya a ayudar bastante. Al final hay intereses económicos siempre. Las grandes compañías invierten si reciben beneficios. Es una pena que una enfermedad como el cáncer, que afecta a tanta gente, pero a lo mejor aprendemos, no lo sé, y se hace. Eso sería un buen movimiento a nivel mundial que se tenía que producir en la pandemia del cáncer, eliminarla igual que hemos hecho que estamos eliminando el COVID, y yo creo que todo aunado, que bueno, hay mucho esfuerzo en la comunidad científica internacional en la lucha contra el cáncer, pero cuando ha habido un interés comercial de vender vacunas, pronto se ha desarrollado. Entonces, esperemos que, no sé, si sea esto una especie de llamada de atención en que pudiéramos hacer eso con lo mismo con el cáncer. Al fin y al cabo, las compañías farmacéuticas, al tenerlo retenido el cáncer, pues también iban a ganar dinero, ¿eh? Porque si esto igual que se toma una pastilla para la tensión y mantiene a raya la hipertensión arterial, pues podríamos hacerlo con el cáncer. Al fin y al cabo, a lo mejor podían ver ese punto de vista monetarista, ¿no? Un poco de ganar dinero, que lo van a seguir ganando, pero en este ámbito, ¿no? Y decir, oye, bueno, pues a lo mejor no tenemos que hacer estos tratamientos que sean eso, que, bueno, pues eliminarlo a lo mejor no, pero tenerlo controlado, que también se puede eliminar. Yo estoy seguro que el cáncer, gracias a estos avances, se eliminará tarde o temprano de una manera u otra. Habrá cánceres que serán más resistentes, pero si se hace un esfuerzo como el que hemos hecho ahora contra la pandemia de la COVID, yo creo que estaríamos en una buena disposición. Esperemos aprender de esto tan negativo que nos ha pasado y que la sociedad a nivel mundial se concienciara de hacer esto. Que ya digo que el número de fallecidos por cáncer, vamos, deja a la altura de la suela de una zapatilla las muertes por COVID. Efectivamente, opino lo mismo que tú. Antes estabas comentando, querido Juan Antonio Marchal, el tema de las células madre, y a mí me estaba recordando una de las teorías explicativas de la COVID persistente. Una de las tres teorías hace mucho hincapié en que existen restos virales activos que se encapsulan, que se camuflan, que se protegen, que están en estado de hibernación, latencia, hasta que eliminamos lo que es la COVID, la persona se restablece por completo, pero al cabo de los 2 o 3 meses vuelve una serie de sintomatología que incluso muchas veces nada tiene que ver con la primera infección, y son personas que vuelven a dar positivo o incluso que dan negativo. A mí esto me recuerda muchísimo a lo que tú has comentado, que muchas terapias inciden en lo que son los tumores, los limpian de nuestros organismos, pero no inciden en las células madre y quedan ahí en estado de latencia esperando una nueva activación. ¿Podrían ser dos mecanismos paralelos? Bueno, puede ser, todavía no conocemos bien este virus y puede ser, ¿no? Puede ser que o bien que el virus se mantenga o que el producto del virus, nuestro organismo es como el que tiene una autoinmunidad exagerada, ¿no? En algunas enfermedades autoinmunes, ya nuestro organismo está sensibilizado frente a lo que ha dejado el rastro que ha dejado el virus y va respondiendo de manera exagerada, ¿no? Entonces puede ser ambas cosas, ¿no? Pero, hombre, no sé si es que quedarán restos del virus y no la hayamos eliminado. Cuando creamos anticuerpos, cuando creamos esas células del sistema inmune que van dirigidos, ya que saben dónde atacarlo, pues lo eliminan. Pero puede ser que queden en algunos sitios, como el sistema nervioso, que es muchas veces inaccesible, en algunos otros sitios queden ahí encapsulados o restos del virus, a lo mejor no el virus activo como tal, restos de este virus y que queden eso, no visibles, y en un momento determinado o el sistema inmune produce esa reacción exagerada con esos restos del virus, aunque sean pequeños, que estén ahí un poco
pues enquistados, ¿no? Y produzcan este síntoma de COVID persistente. Pero bueno, algo parecido es un mecanismo, al fin y al cabo, también de eso, de evasión, ¿no? De un poco de la respuesta para eliminarlo, ¿no? Exactamente, pues Juan Antonio Marchal Corrales, doctor Juan Antonio Marchal Corrales, muchísimas gracias por esta clase magistral y estás invitado para otros programas y en Radio Mairena, la 107.4, pues tienes tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer y un lujo y he estado muy a gusto aquí acompañado y hombre, esperemos que al final todo esto también que se hace a través de esta entrevista pues sirva para seguir concienciando a toda la gente la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer. Es fundamental invertir en investigación. Exactamente. Cierto. Compañero, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Vale, Muchas gracias. Hasta siempre, hasta Adiós, encantado.